mi novia me acusó de infiel porque soñó que estaba con alguien más, y quiso terminar. Mi relación con Andrea siempre había sido tranquila, sin grandes altibajos ni dramas innecesarios. Llevábamos 2 años juntos, y aunque no éramos la pareja perfecta de película, tenía claro que ella era alguien con quien me veía construyendo un futuro. Compartíamos intereses, teníamos buenos momentos, y, lo más importante, confiábamos el uno en el otro. O al menos eso pensaba. Todo empezó una mañana cualquiera, de esas en las que ni siquiera sospechas que algo podría salir mal. Andrea estaba inusualmente callada mientras desayunábamos. Por lo general, comenzaba el día con su típico entusiasmo, hablaba de algún plan o de lo que había soñado. Pero esa mañana fue diferente. La noté incómoda, como si estuviera molesta por algo. Le pregunté qué pasaba, pero ella negó con la cabeza, diciendo que no era nada. Como buen novio, insistí, bromeando un poco para relajar el ambiente. Fue entonces cuando soltó algo que me dejó completamente desconcertado. Andrea me miró con seriedad y dijo: «Anoche soñé que me estabas engañando». Me reí. Lo hice de verdad. ¿Cómo no hacerlo? Me pareció la cosa más absurda del mundo. Su tono era tan grave que pensé que estaba exagerando, quizá medio dormida todavía. Así que traté de bromear con la situación, diciendo algo como: «Bueno, espero que al menos la del sueño fuera a alguien guapa». No esperaba que esas palabras fueran a empeorar las cosas. Andrea me fulminó con la mirada y dijo que no era gracioso. Según ella, su subconsciente había captado algo que su mente consciente estaba ignorando. Ese algo era una señal de que yo no era confiable. Intenté explicarle que los sueños no significan nada, que son solo una mezcla de imágenes al azar. Pero ella parecía realmente convencida de que esto era algo serio. En ese momento, seguía creyendo que todo era una exageración pasajera, que con el paso de las horas se le iría. ¿Cuántas veces no hemos tenido sueños raros o pesadillas y luego nos olvidamos de ellas? Pero Andrea no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Cuando le dije que no tenía sentido darle tantas vueltas a algo así, ella respondió con un tono frío: ¿y si no es solo un sueño? ¿Y si en el fondo sé que me estás ocultando algo? Por más que intenté razonar con ella, todo lo que decía parecía alimentar aún más su desconfianza. Me decía que no era solo el sueño, que últimamente había sentido que yo estaba distante, que no le prestaba la misma atención de antes. Yo estaba tan sorprendido por la situación que no sabía qué decir. Traté de recordarle todos los momentos que habíamos compartido últimamente, pero ella seguía insistiendo en que algo no estaba bien. La conversación terminó abruptamente. Andrea dijo que necesitaba tiempo para pensar en todo y se fue a casa de su mejor amiga. Me quedé solo en el apartamento, intentando procesar lo que acababa de pasar. No podía creer que algo tan absurdo como un sueño pudiera poner en riesgo nuestra relación. Al principio, todo esto me pareció una especie de malentendido que pronto se resolvería. Estaba seguro de que Andrea recapacitaría y se daría cuenta de lo ridículo de toda esta situación. Pero había algo en su tono, en la forma en que me miró antes de irse, que me dejó intranquilo. Como si en su mente ya hubiera tomado una decisión. Pensé en escribirle o llamarla, pero decidí darle el espacio que pidió. La verdad, no sabía qué más hacer. ¿Qué se supone que debe hacer alguien cuando lo acusan de algo que literalmente no ocurrió, ni siquiera en la vida real? Me sentí impotente, como si estuviera en medio de una broma pesada de la que no sabía cómo salir. Terminé escribiendo este post porque, sinceramente, no entiendo nada de lo que está pasando. ¿Es normal reaccionar así por un sueño? ¿Soy yo quien está minimizando sus sentimientos, o esto es tan absurdo como me parece? No sé qué esperar de todo esto, pero tengo la sensación de que lo peor está por venir. Actualización 1. Pasaron 2 días desde que Andrea salió de nuestro apartamento con esa extraña mezcla de frustración y determinación. No voy a mentir, al principio pensé que esto sería algo pasajero, un arranque emocional que se desvanecería con el tiempo. Hasta me imaginé recibiendo un mensaje de ella diciendo algo como: «Perdón, estaba exagerando». Pero no. Lo que empezó como una situación absurda y hasta graciosa para mí comenzó a convertirse en algo mucho más serio. El primer día decidí no escribirle ni llamarla. Sentí que insistir demasiado podría empeorar las cosas,
y preferí darle el espacio que había pedido. Me repetía a mí mismo que Andrea necesitaba tiempo para calmarse, que eventualmente recapacitaría y vería lo ridículo de todo esto. Sin embargo, no fue así. Esa noche, cuando intenté abrir su chat para escribirle un mensaje breve, me encontré con algo que me heló. Andrea me había bloqueado. Nunca antes me había bloqueado en nada, ni siquiera durante las discusiones más fuertes que habíamos tenido. Era como si quisiera cortar toda posibilidad de contacto, y eso empezó a preocuparme de verdad. Revisé mis redes sociales y confirmé lo que temía. No solo me había bloqueado en WhatsApp, sino también en Instagram y Facebook. Parecía decidido. Quería mantenerse lejos de mí, como si realmente creyera que había hecho algo imperdonable. Decidí llamarla directamente. Fue peor. El teléfono sonaba, pero no contestaba. Después de varios intentos, terminó apagando el móvil. No tenía idea de qué hacer, así que recurrí a hablar con su mejor amiga, Clara. Ella siempre había sido muy cercana a Andrea, pero también manteníamos una relación cordial. Le envié un mensaje explicando la situación y pidiéndole que me ayudara a entender qué estaba pasando. No esperaba mucho, pero lo último que quería era quedarme sin respuestas. Clara tardó horas en responder, y cuando finalmente lo hizo, sus palabras fueron confusas y vagas. Me dijo algo como, Andrea está muy afectada y necesita tiempo. No creo que hablar contigo ahora sea lo mejor. No me dio detalles, no me ofreció ninguna pista de qué estaba ocurriendo en realidad. Pero su tono era distante, casi como si también estuviera molesta conmigo. Era surrealista. ¿Qué había hecho yo para merecer este trato? Esa noche no pude dormir. Me quedé dándole vueltas a todo, intentando encontrar algún momento, alguna señal que me indicara que Andrea había estado descontenta antes de esto. Pero no había nada. Hasta hacía unos días, nuestra relación parecía estable. Habíamos hecho planes para el fin de semana, incluso hablamos de reservar unas vacaciones para el próximo mes. ¿Cómo podía algo tan pequeño como un sueño cambiarlo todo? El segundo día me animé a buscar a algunos amigos en común. Necesitaba saber si Andrea había hablado con alguien más sobre esto, si les había dado algún detalle que yo desconociera. La respuesta fue la misma, todos parecían tan confundidos como yo. Algunos incluso se rieron al escuchar el motivo de la pelea, diciendo que seguramente Andrea estaba exagerando y que pronto volvería a buscarme. Pero yo no lo veía tan claro. Su bloqueo, su silencio, la forma en que había cortado toda comunicación conmigo, todo apuntaba a que ella estaba tomando esto más en serio de lo que cualquiera imaginaba. Algo que me desconcertó aún más fue un comentario que me hizo uno de esos amigos. Me dijo que, últimamente, Andrea había estado más distante con todos, que no solo yo había notado un cambio en su actitud. Según él, Andrea llevaba semanas comportándose de manera diferente, más reservada, más evasiva. Hasta me dijo que en una reunión reciente, ella casi no habló de mí, algo raro considerando que siempre había sido de las que presumía nuestra relación. Esa conversación me dejó con una sensación extraña, como si hubiera algo más detrás de todo esto, algo que Andrea no me estaba diciendo. Decidí escribir este post porque no tengo idea de qué hacer. He intentado todo lo que se me ocurre para arreglar las cosas, pero ella parece decidida a mantenerme fuera de su vida. ¿Realmente es posible que alguien termine una relación seria por un sueño? Lo que me desconcierta es que no hay nada concreto, nada real que justifique esta ruptura. Y eso me está volviendo loco. Actualización 2. Una semana después, la situación no había mejorado, y mi frustración había alcanzado su punto máximo. Andrea seguía sin dar señales de vida. No había mensajes, llamadas, ni una sola palabra de su parte. Clara dejó de responderme después de un par de intercambios, y los amigos en común parecían cada vez más incómodos cuando les preguntaba si sabían algo. Parecía que todos habían decidido mantenerse al margen, como si hubieran pactado no involucrarse. Fue en este punto cuando empecé a dudar de todo. ¿Y si realmente había algo más? Tal vez ese sueño no era la raíz del problema, sino la excusa que Andrea había utilizado para terminar conmigo. Empecé a repasar mentalmente cada interacción, cada conversación, cada momento de las últimas semanas. Buscaba alguna señal que pudiera haber pasado por alto,
Algo que explicara este comportamiento tan abrupto. Lo único que recordaba era su actitud más reservada en los días previos a la discusión. Era sutil, pero ahora que lo pensaba, Andrea había estado algo distante, mensajes más cortos, respuestas más lentas y menos entusiasmo en las llamadas. En ese momento, no le di importancia, pero ahora parecía encajar en un patrón. La gota que colmó el vaso llegó una tarde, mientras revisaba nuestras fotos en el móvil. No suelo ser del tipo de persona que revisa recuerdos para torturarse, pero estaba buscando algo que pudiera usar como un gesto para reconquistarla. Quizá una foto especial, algo que me recordara un momento feliz para enviarle y romper el hielo. Mientras hacía esto, noté algo curioso. Andrea había borrado todas nuestras fotos juntos de sus redes sociales. No quedaba nada. Era como si nuestra relación nunca hubiera existido. Ver eso me dejó paralizado. ¿En qué momento había hecho eso? ¿Había pasado esa misma noche, después de nuestra discusión? ¿O fue algo que ya tenía planeado hacer? Lo que me dolió más fue darme cuenta de que yo no había hecho lo mismo. Mis redes seguían llenas de recuerdos de nosotros, de momentos que en su momento significaron algo. Pero para ella, parecía que todo eso ya no valía nada. Esa noche, no pude contenerme más. Aunque sabía que estaba bloqueado en todos lados, decidí escribirle un correo. Era mi último recurso, la única forma de comunicarme con ella directamente. Pasé horas escribiendo y reescribiendo el mensaje, tratando de encontrar el equilibrio entre expresar mi frustración y mostrarle que todavía me importaba. Al final, opté por algo directo pero sincero. Andrea, no sé qué está pasando. Sé que discutimos por algo que al principio me pareció absurdo, pero me doy cuenta de que para ti fue más serio de lo que imaginaba. Estoy dispuesto a hablar de todo y a hacer lo que sea necesario para arreglarlo, pero necesito que me digas la verdad. Si hay algo más detrás de todo esto, por favor, dímelo. No merezco quedarme sin respuestas. Todavía te quiero y creo que podemos superar esto juntos. Pero para hacerlo, necesito que me hables. Estoy aquí cuando estés lista. Le di a enviar, sabiendo que probablemente nunca obtendría una respuesta. Pasaron 2 días, y como era de esperarse, no respondió. Pero algo inesperado ocurrió en ese tiempo. Recibí un mensaje de Clara. Era breve, directo, y no contenía ningún tipo de saludo o cortesía. Decía, Andrea no te va a responder. Deberías seguir adelante, porque ella ya lo hizo. Ese mensaje me golpeó como un ladrillo en el pecho. No solo confirmaba que Andrea había tomado una decisión definitiva, sino que también implicaba que Clara estaba de su lado. No entendía qué había pasado para que una relación tan estable terminara así, de manera tan fría y repentina. Pero algo dentro de mí empezó a sospechar que la respuesta que buscaba no estaba en las palabras de Andrea, sino en las acciones de Clara. ¿Por qué ella, siendo alguien que siempre había sido amable conmigo, ahora parecía casi hostil? Empecé a considerar la posibilidad de que Clara supiera algo más, algo que no me estaba diciendo. Por mucho que intentara mantenerme racional, no podía evitar que mi mente diera vueltas a todas las posibilidades. Y había una que, por más que trataba de ignorar, seguía apareciendo. ¿Y si el problema no era el sueño ni la supuesta desconfianza de Andrea? ¿Y si había algo, o alguien, más detrás de todo esto? En ese momento, decidí que ya no iba a quedarme de brazos cruzados. Si Andrea no quería darme respuestas, iba a encontrarlas por mi cuenta. No sabía qué iba a descubrir, pero estaba listo para enfrentar lo que fuera. Actualización 3. Después de recibir el mensaje de Clara, algo en mí cambió. La tristeza que había sentido durante días empezó a transformarse en una combinación de frustración y determinación. Andrea había decidido bloquearme de su vida, Clara me estaba dando respuestas a medias, y nadie más parecía dispuesto a hablar conmigo. Si quería entender qué estaba pasando, iba a tener que hacerlo por mi cuenta. Comencé con lo poco que tenía, nuestras redes sociales. Aunque Andrea había eliminado nuestras fotos juntos, todavía seguía activa en su cuenta. No publicaba mucho, pero aún tenía algunos seguidores nuevos que me llamaron la atención. Revisé uno por uno, buscando cualquier conexión que pudiera darme pistas. Fue entonces cuando noté algo peculiar. Entre esos nuevos seguidores estaba una mujer que no reconocía.
Su nombre era Camila, y su perfil estaba lleno de fotos en las que aparecía con Andrea. No eran imágenes comprometedoras ni particularmente reveladoras, pero había algo en la manera en que estaban juntas que me resultó extraño. En varias fotos, Andrea y Camila parecían mucho más cercanas de lo que yo habría esperado de una simple amistad. Había comentarios entre ellas, pequeñas bromas que parecían tener un tono más íntimo de lo normal. Lo que más me llamó la atención fue una publicación reciente en la que Camila había escrito: "Nada como pasar el día con mi persona favorita". Andrea había respondido con un corazón. Ese pequeño detalle me dejó pensando. Era cierto que Andrea tenía amistades muy cercanas, pero nunca había mencionado a Camila. ¿Quién era ella? ¿Desde cuándo se conocían? Empecé a atar cabos y recordé algo. Hace unos meses, Andrea había mencionado que había hecho una nueva amiga en su trabajo. Según ella, era alguien con quien compartía gustos similares y con quien había empezado a salir a tomar café después del trabajo. En su momento, no le di importancia. Pensé que era simplemente una nueva amiga. Ahora, todo parecía mucho más sospechoso. Esa misma noche, decidí ir más allá. Busqué a Camila en otras redes sociales y descubrí que tenía una cuenta privada en Instagram. Sin embargo, su perfil de Facebook era público, lo que me permitió ver algunas de sus publicaciones antiguas. Entre ellas, encontré algo que me dejó helado, una foto de Camila y Andrea juntas en un restaurante que yo no conocía. La fecha de la publicación era de hace aproximadamente un mes, justo cuando Andrea había empezado a comportarse de manera más distante conmigo. No podía evitar sentir que había algo más entre ellas. La forma en que se miraban en las fotos, los comentarios cariñosos, la falta de mención sobre Camila en nuestras conversaciones, todo empezaba a formar un cuadro que no quería aceptar. Decidí confrontar a Clara una vez más. Le escribí otro mensaje, esta vez más directo. Clara, sé que sabes más de lo que me estás diciendo. Vi las fotos de Andrea con Camila, y necesito que me digas la verdad, ¿ella está con alguien más? No puedo seguir en esta incertidumbre. Clara no respondió de inmediato. Pasaron horas antes de que finalmente recibiera una respuesta. Cuando llegó, fue breve, pero suficiente para confirmar mis peores sospechas. Andrea no te dejó por el sueño. Ella siente algo por Camila. No quería decírtelo porque sabía que te iba a doler, pero creo que ya lo sabes. Recuerdo leer esas palabras una y otra vez, como si al hacerlo pudiera encontrar un error, algo que me asegurara que no era cierto. Pero no había forma de negar la verdad. Andrea no me había dejado porque pensaba que yo era infiel. Me había dejado porque estaba enamorada de otra persona, y esa persona era una mujer. Pasé el resto de esa noche en un estado de shock. Por un lado, me sentía traicionado. Habíamos pasado años juntos, construyendo una relación que yo creía sólida, solo para que todo se desmoronara de esta manera. Por otro lado, no podía evitar sentir que esto explicaba muchas cosas: su reciente distancia, su actitud evasiva, incluso la absurda pelea sobre el sueño. Todo había sido una cortina de humo para ocultar lo que realmente estaba ocurriendo. Sin embargo, la tristeza y la confusión pronto dieron paso a algo más profundo: rabia. Andrea no solo había decidido dejarme, sino que lo había hecho de una manera que me hacía quedar como el culpable, como si yo hubiera sido el problema. Había permitido que me consumiera la culpa durante días, mientras ella seguía adelante con su vida, feliz y sin remordimientos. En ese momento, supe que no podía dejar que esto quedara así. No merecía ser tratado de esta manera, y aunque no sabía exactamente cómo, iba a encontrar la forma de recuperar mi dignidad. Andrea había jugado conmigo, pero esta vez, yo iba a tomar el control. Actualización 4. Después de enterarme de la verdad, me sumergí en una mezcla de emociones que parecían no tener fin. El enojo se había apoderado de mí, pero no era un enojo ciego. Era ese tipo de furia contenida que se transforma en una necesidad de actuar, de hacer algo para equilibrar la balanza. Andrea había jugado conmigo, no solo al dejarme de la manera más humillante posible, sino al hacerlo de una forma que me hacía parecer culpable. Mientras yo estaba preocupado por un sueño absurdo, ella había estado construyendo algo con otra persona a mis espaldas. Durante los días siguientes, empecé a idear un plan.
No iba a dejar que Andrea se saliera con la suya, no después de todo lo que había hecho. Para empezar, necesitaba entender exactamente cómo habían ocurrido las cosas. Si iba a hacer algo, necesitaba información concreta. Regresé a las redes sociales de Camila y Andrea, buscando patrones en sus publicaciones y en las interacciones que habían tenido. Encontré más fotos, más comentarios que dejaban entrever la cercanía que habían estado desarrollando. Noté que muchas de esas publicaciones coincidían con fechas importantes en nuestra relación, aniversarios, momentos especiales que yo pensaba que compartíamos exclusivamente. Ahora quedaba claro que, mientras yo creía que todo iba bien, Andrea estaba dedicando su tiempo y energía a alguien más. Decidí usar esto a mi favor. Empecé a recopilar capturas de pantalla, guardando cada publicación, cada comentario, cada interacción que pudiera servir como prueba de su traición. No porque quisiera compartirlo públicamente, al menos no todavía, sino porque sabía que, tarde o temprano, esta información sería útil. Mientras tanto, me mantuve en contacto con Clara. Aunque su actitud inicial me había molestado, ahora me daba cuenta de que ella tenía un conocimiento profundo de la situación. Comencé a preguntarle más detalles, tratando de que me soltara información sin levantar sospechas. Le dije que solo quería entender qué había pasado, que necesitaba cerrar este capítulo de mi vida. Con el tiempo, Clara empezó a confiar en mí y a abrirse un poco más. Fue así como me enteré de que Camila no era alguien nuevo en la vida de Andrea. De hecho, se conocían desde hacía años, mucho antes de que Andrea y yo comenzáramos nuestra relación. Al parecer, siempre habían tenido una conexión especial, pero nunca habían actuado al respecto porque Andrea estaba conmigo. Clara también me dijo algo que me dejó perplejo. Al parecer, Andrea había estado lidiando con sus sentimientos hacia Camila durante mucho tiempo, incluso mientras estábamos juntos. Según ella, Andrea nunca quiso herirme, pero no podía ignorar lo que sentía por Camila. Fue entonces cuando comprendí que todo lo que había ocurrido recientemente, el sueño, la pelea, el distanciamiento, no había sido casualidad. Andrea había estado buscando una forma de justificar el fin de nuestra relación sin tener que admitir la verdadera razón. Esa revelación encendió algo en mí. Durante semanas, Andrea me había hecho sentir como si yo fuera el problema, como si todo lo que había ocurrido hubiera sido culpa mía. Pero ahora sabía la verdad, y estaba decidido a hacer algo al respecto. El primer paso de mi plan fue estratégico, mantenerme en silencio. No quería que Andrea supiera que ya estaba al tanto de todo. Sabía que si reaccionaba de forma impulsiva, ella tendría tiempo para prepararse, para justificar sus acciones o para pintarme como el villano de la historia. En cambio, decidí esperar y observar, dejando que bajara la guardia. Fue durante este tiempo que descubrí algo más. Andrea y Camila habían empezado a mostrarse juntas en público con más frecuencia. Incluso algunos de nuestros amigos en común empezaron a comentar al respecto, aunque siempre con discreción. Era evidente que no querían involucrarse, pero no podían evitar preguntarse qué estaba pasando. Una noche, mientras revisaba mis capturas y mensajes guardados, se me ocurrió una idea. Si Andrea y Camila querían construir su relación a costa de humillarme, entonces era justo que todos supieran cómo habían manejado las cosas. No se trataba de exponer su orientación ni de avergonzarlas por estar juntas, sino de mostrar cómo Andrea había traicionado mi confianza y manipulado la narrativa para salirse con la suya. Empecé a redactar un mensaje que planeaba enviar a nuestros amigos en común. Quería que fuera directo, claro y basado en hechos. Incluí detalles sobre nuestra relación, las fechas en las que Andrea había empezado a distanciarse, y las pruebas que tenía de que había estado viendo a Camila mientras aún estábamos juntos. No añadí juicios ni comentarios hirientes, simplemente presenté la información tal cual era. Mi objetivo no era generar drama innecesario, sino asegurarme de que la verdad saliera a la luz. Antes de enviarlo, decidí compartirlo con Clara. Quería saber qué opinaba, si creía que estaba siendo justo o si me estaba dejando llevar por mis emociones. Para mi sorpresa, Clara no solo estuvo de acuerdo, sino que también me ofreció agregar detalles que ella sabía y que yo desconocía. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo en esto. Aunque Clara y yo habíamos tenido nuestras diferencias al principio, ahora estábamos del mismo lado. El mensaje se envió al día siguiente. No tardó mucho en causar revuelo.
Las reacciones llegaron en oleadas. Algunos amigos me escribieron para disculparse por no haberme apoyado antes, mientras que otros simplemente se limitaron a expresar su sorpresa. Pero lo más importante fue la reacción de Andrea. Apenas unas horas después de que el mensaje empezara a circular, recibí una llamada de un número desconocido. Sabía perfectamente quién era. No contesté. Sabía que esto era solo el principio, y no tenía intención de facilitarle las cosas a Andrea. Si quería hablar conmigo, iba a tener que enfrentarse a lo que había hecho, sin excusas ni mentiras. Actualización 5. El mensaje que envié desató una tormenta que Andrea no pudo controlar. Durante los días siguientes, la noticia de nuestra ruptura y los verdaderos motivos detrás de ella se propagaron entre nuestro círculo de amigos. No me molesté en leer todos los mensajes que recibí, pero los que sí abrí estaban llenos de sorpresa, apoyo, e incluso algunas críticas hacia Andrea por la forma en que manejó todo. La mayoría entendía que mi intención no era arruinar su reputación ni interferir en su nueva relación, sino exponer cómo había manipulado la situación para hacerme parecer culpable. Por otro lado, su reacción fue inmediata y, como esperaba, desesperada. Intentó contactarme varias veces a través de llamadas y mensajes. Las primeras notas eran justificativas. Quería explicarme cómo las cosas no eran tan simples como parecían y que no había tenido intención de hacerme daño. Después, su tono cambió a la defensiva, acusándome de haber expuesto su vida personal y tachándome de inmaduro por no aceptar el final de nuestra relación. No respondía a ninguno de sus intentos de comunicación. El verdadero golpe llegó una semana después. Una de nuestras amigas en común, Mariana, me envió una captura de pantalla de un mensaje que Andrea había enviado a varios de sus contactos, incluidos amigos y conocidos mutuos. En el mensaje, Andrea intentaba redirigir la narrativa a su favor, afirmando que lo que yo había hecho no era más que un acto de despecho y que mi intención había sido atacar su orientación. Lo curioso es que nunca mencionó a Camila ni desmintió ninguna de las pruebas que compartí, lo que, para muchos, solo confirmó su culpabilidad. No pude evitar reírme al leerlo. Andrea parecía incapaz de aceptar la responsabilidad de sus acciones, y en lugar de enfrentar las consecuencias, había optado por pintar una imagen de víctima. Pero sabía que no podía quedarme de brazos cruzados, especialmente cuando empezaron a surgir rumores de que algunos amigos estaban dudando de mi versión de los hechos. Fue entonces cuando decidí que era hora de cerrar este capítulo de una vez por todas, y lo haría en mis propios términos. No planeaba dejar que Andrea reescribiera la historia a su conveniencia. Así que publiqué un extenso mensaje en mis redes sociales, dirigido no solo a nuestros amigos en común, sino a cualquiera que pudiera haber escuchado la versión tergiversada de Andrea. En el mensaje, expliqué todo desde el principio, con un nivel de detalle que no dejaba lugar a interpretaciones. Hablé sobre el sueño absurdo que inició nuestra discusión, cómo intenté razonar con Andrea, y cómo, a pesar de todo, ella eligió terminar nuestra relación sin darme una verdadera explicación. Luego, compartí cómo descubrí su relación con Camila y cómo había estado manipulándome mientras construía algo con otra persona. Incluí capturas de pantalla de las publicaciones que había recopilado, asegurándome de borrar cualquier detalle personal que pudiera considerarse invasivo. Mi intención no era avergonzarla públicamente, sino mostrar que mi única culpa había sido confiar en alguien que no fue honesto conmigo. También dejé claro que no tenía problema alguno con su orientación, sino con la forma en que eligió manejar nuestra ruptura. El mensaje se volvió viral dentro de nuestro círculo social, y la respuesta fue abrumadora. Muchos amigos se pusieron de mi lado, no solo por la claridad de mi explicación, sino porque las pruebas eran innegables. Algunos que inicialmente habían apoyado a Andrea me escribieron para disculparse, admitiendo que habían sido influenciados por su versión de los hechos. Otros simplemente cortaron contacto con ella por completo. Andrea, por su parte, desapareció por unos días. Supongo que estaba tratando de calcular su próximo movimiento, pero para entonces ya era demasiado tarde. Camila también se vio afectada por todo esto. Aunque nunca la mencioné directamente en mi publicación, su nombre comenzó a aparecer en conversaciones, y algunas personas comenzaron a cuestionar su papel en todo el asunto. Lo que ocurrió después fue casi poético. Andrea intentó reconectar con algunos de nuestros amigos para recuperar el terreno perdido, pero la mayoría de ellos ya no confiaban en ella. Incluso Camila, según me contaron, empezó a distanciarse.
Al parecer, la relación que tanto sacrificó para construir no era tan sólida como pensaba. Yo, por mi parte, finalmente sentí que podía seguir adelante. La rabia y la tristeza que había sentido al principio se transformaron en una sensación de cierre. No porque quisiera venganza por el simple hecho de hacerla sufrir, sino porque necesitaba que supiera que no podía pisotear a alguien sin enfrentar las consecuencias. El último capítulo de esta historia llegó unas semanas después, cuando me enteré, por casualidad, de que Andrea había decidido mudarse a otra ciudad. Algunos dijeron que era para empezar de nuevo, otros pensaron que simplemente quería escapar del caos que había creado. En cualquier caso, me alegró saber que ya no tendría que verla ni escuchar de ella nuevamente. La experiencia me dejó varias lecciones, pero la más importante fue esta: nunca ignores las señales, por pequeñas que parezcan, y no permitas que nadie manipule tu percepción de la realidad. Aprendí a ser más consciente de quién dejo entrar en mi vida y a no dudar en defenderme cuando alguien intenta aprovecharse de mi confianza.